Muy buenos días familia, bienvenidos a tu devocional de los jueves por la mañana, un nuevo amanecer. Familia, yo te invito el día de hoy a que vayamos al libro de Lucas y leamos y comprendamos la historia de este personaje que encontramos en el capítulo 19 y es la vida de Zaqueo. Cuando Jesús vio a Zaqueo. Vemos en el versículo 1 que dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Familia, vivimos en un mundo donde se aplica el famoso dicho que dice, las apariencias engañan. Donde personas sin escrúpulos tratan de pasar dinero falso por dinero real. También donde pretenden reemplazar imitaciones baratas por diamantes u otras piedras preciosas de verdad. ¿Qué tal al determinar el valor de aquellas personas? ¿Acaso basamos nuestro concepto solamente a cómo las personas lucen por fuera? Por supuesto que Dios puede ver y conocer el corazón de todas las personas. A pesar de que podemos evaluar a alguien basándonos solo en las apariencias externas, Dios siempre mirará el interior del corazón de las personas. Como vemos en Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Un día, Jesús vio el corazón de un hombre llamado Zaqueo y lo vio con claridad. Lo alcanzó con su amor y poder y esto produjo un cambio radical para siempre en la vida de Zaqueo. Pero primeramente si vemos en los versículos del 1 al 4, él hace un esfuerzo por ver a Jesús. Zaqueo era un alto funcionario. Quizás podemos decir que era gerente y jefe de los recaudadores de impuestos. Él supervisaba a otros cobradores dentro del Ministerio de Finanzas Públicas que estaba al servicio de la recaudación de dichos impuestos de la nación de Israel y trabajaba para el imperio romano con su oficina principal en Jerusalén, aunque él era oriundo de Jericó. Este hombre, a pesar de ser un gran magnate y rico, como vemos en el versículo 2, sufría, podemos decir, de un síndrome de enanismo, porque nos dice en la palabra que él era corto de estatura. Pero lo que le faltaba en tamaño físico a este personaje le sobraba como un malversador de los fondos públicos, porque era un hombre completamente corrupto y una persona ladrona. Zaqueo, a pesar de que era rico, está manifestando que tenía un gran vacío en su corazón y tenía una gran necesidad. Zaqueo no era feliz, aunque lo tenía todo, como nos dice, era rico. ¿Por qué es entender? El dinero no da la felicidad, familia. El dinero no lo es todo. Y el dinero mal enfocado es raíz de todos los males, como nos dice en 1 de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
El dinero, cuando dejamos que nos controle, se puede convertir en nuestro amo y esto nos vuelve esclavos de él. Por eso nos dice el Señor en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es el gran Dios Mamón. Y eso era Zaqueo, era esclavo del pecado. El dinero, familia, debe de ser importante, pero no lo debe de ser todo, porque nuestra prioridad debe de ser la búsqueda constante de Cristo, como vemos en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y eso es lo que Jesús le enseñó a Zaqueo. Ahora bien, pasemos al punto donde dice que Zaqueo quería ver quién era Jesús y por esto sube a un árbol. Y esto trae a Mateo la recompensa por buscar a Cristo. Todos odiaban a Zaqueo, pero Jesús en cambio no lo menospreció. Jesús se detuvo donde estaba Zaqueo y lo llama por su nombre. Le dijo que se bajara del árbol porque quería morar en su casa, es decir, en el corazón de Zaqueo. Jesús vio a Zaqueo y esto es de vital importancia comprender, familia, porque aquí nos muestra el atributo maravilloso que solamente posee Cristo, su omnisciencia y su omnipotencia. ¿Qué es lo que Jesús no puede ver? Cuando Él puede ver más allá de lo natural, como vemos en Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Pero, ¿cómo conocía Jesús el nombre de esta persona? ¿Cómo conocía su necesidad de salvación? Lucas no nos lo dice, pero sabemos de otros relatos bíblicos que Jesús tenía este conocimiento sobrenatural, como nos dice Juan 1, del 47 al 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús, sin duda, es Dios. Zaqueo rebosó de gozo al escuchar a Jesús que quería entrar en su casa, como nos lo dice el versículo 5 de este pasaje. Imaginemos el tipo de conversación que sostuvieron Jesús y Zaqueo por el camino mientras se dirigían a la casa de Zaqueo. Un diálogo de arrepentimiento, fe y obediencia, como lo vemos en el versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Ese día, Zaqueo no solamente recibe a Jesús en su casa, sino lo más importante que tenemos que entender de este pasaje, familia, lo recibió en su corazón. Y esto produjo un cambio radical y sobrenatural en la vida de Zaqueo. Si vemos cuando recibimos a Cristo, lo que tiene que producir en nosotros, como nos lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Zaqueo, como una nueva persona, nacida en el Espíritu, quiso resarcir el daño causado y comienza a dar un buen testimonio. Él dispuso la mitad de su dinero y sus riquezas para ayudar a los pobres y dijo que le devolvería lo que había extorsionado a las personas como recaudador de impuestos. Vemos en el versículo 10 lo que nos dice este pasaje. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar.
Jesucristo vino a salvar. Jesús mismo se aplica a el título del Hijo del Hombre, con el fin de identificarse con los que había venido a salvar. Y eso lo vemos en Mateo 9, del 12 al 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cada judío y hasta el judío más bueno necesitaban y necesitan de un Salvador. Pero solamente aquellos como Zaqueo, que admitieron ser pecadores perdidos, estuvieron listos para recibir al Señor Jesús. Esta declaración de Jesús en este versículo reafirma que Zaqueo se había arrepentido de sus pecados y estaba dando evidencias de su salvación. Y eso lo vemos también en el pasaje de Mateo 7, del 15 al 20, cuando dice: por sus frutos los conocerás. Esto era lo que demostró Zaqueo. Zaqueo, como vemos en el versículo 17 y 18 de Mateo 7, dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús dijo: el que viene a mí no lo echo fuera. Familia, para poder entender este pasaje, tenemos que ver, primeramente, Jesús vio a Zaqueo, así como te está viendo a ti el día de hoy. Zaqueo hizo un esfuerzo por ver quién era Jesús. Tú estás haciendo ese esfuerzo por conocer quién es Jesús. Zaqueo, por esta simple búsqueda, tuvo su recompensa, ¿no? Y dentro de eso vemos que Jesucristo lo vio y lo vino a salvar de sus pecados. Así como Jesucristo buscó a Zaqueo y lo encontró, también te está buscando a ti. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como tú y yo estábamos perdidos, pero Él nos encontró y nos da una nueva vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por gracias somos salvos, como vemos en Efesios 2, del 1 al 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Que el esfuerzo que tú estás haciendo por encontrar a Jesús, te recuerdo que mucho más es mayor el esfuerzo que hizo el Hijo de Dios en venir del cielo, despojarse de toda su deidad, dejar su trono y su corona por venir a la cruz y salvarnos. Así que recíbelo hoy en este día. Hagamos ese mea culpa y más bien, invitemos en este día a que Jesús sea siempre en nosotros y en medio de nosotros. Familia, este es el mensaje del día de hoy. Amén. Bueno, familia, yo te invito a que en este momento pues compartas este mensaje para que podamos también como otras personas comprender lo que Jesús vino a hacer a través de este pasaje. No solamente entenderlo como parte de la historia, sino también ver lo que quiere demostrarnos este pasaje. Así como Jesús sabía que Zaqueo iba a estar en un árbol y él iba a pasar por ese lugar,
lo vio y lo llamó. Asimismo, Jesucristo está llamando a la puerta de tu corazón en este día. Así que ábrele la puerta a Cristo y que sea Él limpiando y sea dándote Él la nueva vida en Él. La nueva vida para que podamos ser y podamos cada vez más estar alineados para el propósito maravilloso por el cual Dios nos ha creado. Y terminamos este tiempo en oración, familia. Y que sigas cada vez más aprendiendo de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Que seas cada vez en este tiempo pidiéndole al Señor y que sea Él en este momento escuchando tu oración. Damos gracias, bendito Padre, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, bendito Padre, porque el día de hoy me estás hablando a mis oídos. Estás hablando, Señor, a través de este pasaje. Así como tú buscaste a Zaqueo, Señor, así me estás buscando a mí, Señor. Y entiendo y comprendo que el día de hoy tú me estás haciendo un llamado especial. Porque tú quieres morar en mi casa, morar en mi corazón, Señor. Yo te abro las puertas con toda la confianza del mundo, sabiendo que el que va a entrar es más poderoso que el que antes me gobernaba. Gracias, Señor, porque tú eres el que en este momento estás tomando el control de mi vida. Bendito Padre, yo te doy gracias, porque tú, Señor, me has llamado, me has buscado, y aquí estoy, Señor, diciéndote con mis palabras, diciéndote a través de esta oración. Señor, entra en mi vida. Pon en orden, Señor, todas las cosas. Y saca las cosas que contaminan mis pensamientos y mi corazón, Señor. Que seas tú sentado en el trono maravilloso de mi corazón. Que seas tú y tu Santo Espíritu gobernando, Señor. Para que ya no sea más yo, ya no sean mis pensamientos, sino los tuyos. Y que pueda cada vez más ir alineándome al propósito maravilloso por el cual he sido llamado. Te doy gracias, papá, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por este día, Señor, en el cual tú me permites seguir adelante, seguir creciendo, Señor, y seguir desarrollando de esa madurez espiritual para poder llegar, para poder empezar a llegar a la estatura de ese varón perfecto, de ese molde y modelo que tú pusiste aquí en la tierra llamado Cristo. Amado Dios, te doy gracias. Gracias porque a través de los pasajes bíblicos, Señor, puedo comprender más lo que tu palabra me quiere manifestar, lo que tu palabra quiere hacer en mi vida, Señor. Y que seas tú, Señor, en medio de nosotros, siempre, en todo momento, bendito Padre. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañen en este día, hoy y siempre. Dios te bendiga. Amén.